Hola, bienvenidos a Academia Internet. En el presente video resolveremos las preguntas 36 hasta la 40 de la guía de física para el IPN. La pregunta 36 dice así: ¿a qué ley de la termodinámica hace referencia el siguiente enunciado? En todo proceso natural, la entropía del universo aumenta. Y bueno, si estuviste atento al video anterior, por supuesto que ya tienes la respuesta. Eso lo habíamos mencionado nosotros. Cuando vimos la pregunta 32, como te decía, hemos hablado de la termodinámica, lo que significa, y las tres leyes de la termodinámica, primera, segunda y la tercera. Y las palabritas claves, por ejemplo, en la segunda ley se habla precisamente de la entropía, entendido entropía como el desorden, el caos que se genera. También puede verse como una magnitud termodinámica que indica el grado de desorden molecular de un sistema. ¿Sí? En ese contexto tenemos la respuesta. Sin embargo, fíjate en las claves, me piden a qué ley y me ponen aquí 0. Nosotros hemos visto la primera, la segunda y la tercera. Pues bien, para complementar el capítulo de termodinámica importante, vamos a hablar de la ley 0 de la termodinámica. Esto fue mencionado por el científico Fowler y básicamente lo que quiere decir es que permite definir el concepto de temperatura y la base para la construcción de los termómetros. Eso es lo clave de la ley 0 de la termodinámica. Aquí hay algunas definiciones. Cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, estos están a su vez en equilibrio térmico entre sí. ¿Qué quiere decir equilibrio térmico? Cuando yo junto dos cuerpos, pues el más caliente se va a enfriar un poquito y el que está frío se va a calentar un poquito hasta llegar a un término medio. Eso es el equilibrio térmico. La ley 0 implica que existe una propiedad que nos permite anticipar cuando dos objetos estarán en equilibrio térmico sin tener en cuenta su composición y tamaño. Esto quiere decir la temperatura. Aquí tenemos un gráfico. Fíjate que tenemos dos objetos A y B. Tenemos una pared adiabática entre ellos. Pared adiabática quiere decir que no permite la transferencia de calor de un lado a otro. Y aquí tenemos una pared diatérmica que sí permite, pues, la transferencia de calor. Por ejemplo, consideremos dos objetos A y B que estén separados, ¿sí? Y un tercer objeto C, que puede ser un termómetro. ¿Sí? Si queremos saber si el objeto A y B está en equilibrio térmico, el objeto C es situado primero en contacto con el objeto A, ¿sí? Hasta que se alcance el equilibrio térmico. ¿Sí? Esa temperatura entonces se registra. Luego el objeto C, hacemos lo mismo con el objeto B, y si cuando llegan al equilibrio existe la misma temperatura que había al inicio de C con A, entonces podemos decir que está en equilibrio. Entonces, si ahora los ponemos en contacto el objeto A con el objeto B, no hay intercambio de energía entre ellos. Eso quiere decir que hay un equilibrio térmico. Entonces, dos sistemas están en equilibrio térmico si y solo si ellos tienen la misma temperatura. De aquí obtenemos la definición de temperatura, ¿no? La temperatura, desde un punto de vista macroscópico, es la propiedad que determina si un objeto está en equilibrio térmico con otros objetos. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Si estos dos objetos en equilibrio térmico entre sí están a la misma temperatura. ¿Por qué le pusieron ley 0 de la termodinámica? Porque fue reconocida después de que la primera, la segunda y la tercera ley de la termodinámica hubieran sido nombradas y ya famosas. ¿Sí? Ya que es tan fundamental como las otras, le pusieron por eso 0. Bien, aquí la respuesta no es la ley 0, aquí la respuesta es, obviamente es la segunda ley de la termodinámica. Por lo tanto, respuesta, la letra C. Hemos querido aquí complementar lo de las leyes de la termodinámica porque nos parece un capítulo fundamental, además motivo de muchas preguntas en los exámenes. ¿Listo? La siguiente pregunta dice así: en electrostática, la expresión tal permite calcular. Y bien, para responder a esta pregunta yo tengo que saber lo que significa electrostática. Electrostática, como su nombre lo indica, estática viene de equilibrio y electricidad está asociado a las cargas eléctricas. Por lo tanto, la electrostática es el estudio de las cargas eléctricas en equilibrio. ¿Qué es una carga eléctrica? La carga eléctrica es una propiedad de la materia que es responsable precisamente de estos fenómenos. Cuyos efectos aparecen en forma de atracciones y repulsiones que se pueden cuantificar. Uno de esos fenómenos es precisamente la fuerza eléctrica.
Esta fuerza eléctrica es una acción a distancia, es una interacción de las cargas eléctricas. Para entenderlo necesitamos comprender la ley de Coulomb, quien primero identificó cualitativamente el comportamiento de las cargas. Cargas, fíjate, que tienen el mismo signo se van a repeler. La fuerza es una magnitud vectorial, por eso puse una flechita aquí. Por lo tanto, si tengo cargas de igual signo, se van a repeler. Y si tienen distintos signos, entonces se van a atraer. Acá es fuerza de atracción y aquí es fuerza de repulsión. Fíjate que están separadas a una distancia r. Y esto que está aquí es la cuantificación. Y es un cálculo matemático, una fórmula con la cual se puede calcular aproximadamente la fuerza eléctrica. Cuando uno escribe una fórmula, luego tiene que poner las unidades. K significa la constante de Coulomb y es este valor, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Esta C significa Coulomb, que es la unidad de las cargas. Q significa, Q1 y Q2 significan en la fórmula valor de las cargas en Coulomb, sistema internacional. R, la distancia se mide en metros. Bien, aparte de la fuerza eléctrica, vemos también otros conceptos tan importantes como el del campo eléctrico, que le representamos por esta letra E mayúscula. También es una magnitud vectorial. Y esta es su fórmula. Ahora bien, ¿qué es el campo eléctrico? Es un campo físico que se representa mediante un modelo que describe la interacción entre cuerpos y sistemas con propiedades de naturaleza eléctrica. Acá tenemos un gráfico donde podemos apreciar un campo, ¿sí?, vectorial, en el cual una carga eléctrica puntual sufre los efectos de una fuerza eléctrica. Por lo tanto, podríamos expresar también esta fórmula. Y establecemos la relación entre fuerza eléctrica y campo eléctrico. En conclusión, podríamos decir que la carga eléctrica de cualquier cuerpo altera el espacio que lo rodea. ¿Sí? La magnitud que mide esta alteración, esta influencia en un punto determinado, es la intensidad del campo eléctrico. También podríamos definirla como la fuerza eléctrica ejercida sobre la unidad de carga positiva situada en un punto, lo que está aquí. Bien, K sigue siendo la constante de Coulomb. Esto se mide en Coulomb porque es una carga eléctrica. R es la distancia. Luego tenemos otros conceptos como el de energía potencial eléctrica y potencial eléctrico. Bien, con esta presentación creo que ya podemos responder esta pregunta. ¿Esta fórmula a quién corresponde? Bueno, la energía potencial eléctrica habíamos mencionado que es esta fórmula. Creo que la respuesta es esa, la fuerza eléctrica. Tenemos esta fórmula. Para el potencial eléctrico que no hemos mencionado, bueno, esta es la fórmula, ¿sí?, donde V representa voltios. Y finalmente el campo eléctrico, esta es su ecuación, pero también se puede calcular así. Por lo tanto, aquí la respuesta tiene que ser la letra A, energía potencial eléctrica. Por lo tanto, tener presentes las fórmulas porque muchas preguntas solamente consisten en indicar las mismas. Y estos son los conceptos más importantes, al menos el de fuerza eléctrica, campo eléctrico, bueno, la energía potencial eléctrica y el potencial eléctrico, que es esta fórmula. Todos con las mismas unidades. Me refiero a que K es la constante de Coulomb, esta Q representa la carga eléctrica, R es la distancia. Aquí V se mide en voltios y listo. La pregunta 38 dice así: una carga positiva de 30 milicoulomb se coloca en un punto del espacio donde experimenta una fuerza de origen eléctrico de 1.2 newton. Determinar el valor del campo eléctrico en dicho punto medido en newton por coulomb. Bien, ya habíamos mencionado en el video anterior lo del campo eléctrico. Aquí tenemos un pequeño gráfico que nos va a ilustrar precisamente la intensidad del campo eléctrico. En un punto, dice una carga positiva de 30 milicoulomb se coloca en un punto del espacio donde experimenta una fuerza, aquí está la fuerza, de origen eléctrico de 1.2 newton.
Determine el valor del campo eléctrico en dicho punto medido en Newton por Coulomb. Bueno, la fórmula que está aquí es la que vamos a emplear, ya lo habíamos mencionado, ya que habíamos dicho que la intensidad del campo eléctrico en un punto del espacio alrededor de una carga eléctrica es la fuerza en ese punto por unidad de carga. Los datos son los siguientes. Esta es 1.2 Newton y la carga me dicen que es 30 milicoulomb. Bueno, vamos a resolver eso. Reemplazando los valores, la fuerza es 1.2 Newton, la carga 30 milicoulomb y quiero hallar yo el campo eléctrico. Por lo tanto, esto lo paso a dividir. Está multiplicando, paso a dividir. Bueno, mili es un prefijo que significa 10 a la menos 3. Lo escribimos aquí. Y luego hacemos la división. 1.2 entre 30 por 10 a la menos 3. Todo eso me da 40 Newton entre Coulomb. Y esa es la solución. Ese es el campo eléctrico o la intensidad del campo eléctrico. 38B. Recordar la idea y por supuesto la fórmula. Listo, solución. La pregunta 39 dice así: la ley de Coulomb establece que la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas está dada por la siguiente fórmula, donde K es 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado entre Coulomb al cuadrado. Determinar la magnitud de la fuerza de repulsión medida en newtons entre dos cargas idénticas de 9 nanocoulomb, separadas 9 milímetros. Bien, aquí ya me mencionan la ley de Coulomb, que nosotros ya sabíamos que era esto. Si tienes dos cargas idénticas, bien pueden ser positivas o bien pueden ser negativas. Eso quiere decir que se va a establecer una fuerza de repulsión. Cargas del mismo signo se repelen. Si hubiesen tenido un signo contrario, se atraen. Eso para empezar. Después, la fórmula. La fórmula la vemos así, donde me lo indica el problema, pero bueno, hay que recordarlo aquí. La constante de Coulomb, las cargas se miden en coulombs y R es la distancia en metros. Aquí está R, la distancia entre las cargas. Bien, ¿tenemos todos los datos? Sí, solamente es cuestión de reemplazar. Y es lo que vamos a hacer. Ahí lo tenemos. K vale esto, 9 por 10 a la 9. Ya están las unidades. Aquí Q1 y Q2 serán exactamente iguales, me dicen dos cargas idénticas, 9 nano. Esa N significa nano. Y luego 9 milímetros, que es la distancia entre las cargas, todo eso elevado al cuadrado. Bueno, tú dices aquí, fíjate lo que tenemos. Fíjate lo que hemos hecho en este punto. Hemos copiado todo igual y N hemos reemplazado por 10 a la menos 9. Eso es lo que significa esta N en física. Y esta M en física significa mili. Mili es 10 a la menos 3. Así como la C significa centi, que es 10 a la menos 2. Y si te ponen este símbolo, que es la micra, sería 10 a la menos 6. Hay que estar atentos a estos símbolos. Yo tengo que saber su equivalencia. Bien, ahora sí. Multiplicamos. Tengo aquí 9 por 9, es 9 al cuadrado. 10 a la menos 9 por 10 a la menos 9. Como tienen bases iguales, se suman los exponentes, por eso pongo menos 9 aquí con menos 9. Este cuadrado se distribuye a ambos. Será 9 al cuadrado aquí y 10 a la menos 3 por 2. Ahora vamos a simplificar. Fíjate que esto es exactamente igual a aquello y se puede simplificar. Por lo tanto me va a quedar algo así. Menos 9 con menos 9, menos 18, menos 3 por 2, menos 6. ¿Sí? Ahora tengo acá Coulomb al cuadrado con esto, para se puede cancelar y aquí también metros cuadrados con este metros cuadrados. Me va a quedar solamente Newton. Bueno, fuerza vendría a ser igual a 9 por 10 a la 9. Tenemos Newton. Ahí está. Mejor lo ponemos al final ponemos los newtons. Aquí puse menos porque fíjate, se van a restar, se están dividiendo, tienen bases iguales. Entonces tú dices, ¿cuánto es menos 18 menos 6? Sería menos 18, menos por menos sale más. Menos 18 más 6 es menos 12. Por lo tanto, la fuerza va a ser igual a 9 por 10. Acá tengo 9 y aquí tengo 10 a la menos 12.
newton. Finalmente tendríamos 9 por 10, se suman, ¿verdad? 9 con menos 12. ¿Cuánto es eso? Sería así: 10 a la menos 3. Como tienen distintos signos, se restan y se pone el signo del mayor, newton. Y esa sería la solución: 9 por 10 a la menos 3. ¿Dónde la encontramos? Aquí. Entonces hemos repasado lo que significa la ley de Coulomb. Esto se dice su aspecto cuantitativo, la fórmula. Tener presente este detalle, ¿verdad? Lo que significan estos prefijos: el de nano, mili, centi y micro. Luego trabajamos con mucho cuidado y llegamos a la solución. ¿Listo? La pregunta 40 dice así: es un material a través del cual se transfiere fácilmente la carga, mientras que otro material se resiste al flujo de carga eléctrica. Y aquí la respuesta parece evidente, porque si me dicen que un material a través del cual se transfiere fácilmente la carga, quiere decir que es un conductor, mientras que si el material se resiste al flujo de carga eléctrica, quiere decir que es un aislante. Esa es la solución. Luego me hablan de un semiconductor. Un semiconductor es un elemento que se comporta o como conductor o como un aislante, dependiendo de diversos factores, como por ejemplo el campo eléctrico, la presión, la radiación, la temperatura, en fin. El que transfiere la carga eléctrica al conductor y el que se opone, que se resiste, aislante. Listo, respuesta letra C. En el siguiente video continuamos con la solución de la guía de física para el IPN. Si la explicación es útil, bueno, suscríbete y comparte, eso es importante también para nosotros, y por supuesto sus comentarios. Un saludo y sigan conectados a Academia Internet.